El 4 de diciembre del 2020 nos sigue sorprendiendo este tan complicado año. Sí. Y estoy en presencia de un entrañable amigo. Hace más de 30 años que no nos veíamos. Adolfo Ramírez Cruz. Tenemos vivencias de juventud muy interesantes que el día de hoy, recordando para volver a vivir, las vamos a capitular. Muchas gracias por permitirme esta plática, Adolfo. No estoy para servirte, José. Dime todo lo que recuerdes de aquella Tijuana que te vio en aquellos años de los 70s, 80s y demás. Bueno, tengo recuerdos hermosísimos y no tan hermosos porque cuando nosotros llegamos en 1978, en el mes el 1 de septiembre, viene la primera devaluación. Teníamos poco tiempo aquí en la ciudad de haber llegado y la devaluación se viene encima y entonces se crea un caos en toda la ciudad, no por la devaluación, sino por la conversión de la moneda, porque la gente no le importaba la devaluación, le importaba cómo traducir, cómo cambiar los dólares a pesos. Y en ese tiempo decide el gobierno empezar a limitar la dolarización en la frontera y empezar a darle más auge al peso. Pero también hay un cambio importantísimo del clima. Viene una racha en playas de Tijuana donde viene una especie de tsunami, donde toda una cuadra desaparece, con negocios, construcciones, y nos dejan una playa horrible, porque tenemos una playa con una arena fina, una arena finita donde íbamos, teníamos 2 semanas de verano en esos entonces, así que conforme llegábamos de trabajar a la casa o a comer, decíamos a nuestros hijos, vámonos a la playa, y corríamos todos, la mujer con sándwiches o con burritos o con lo que se le ocurría, y nos íbamos a la playa durante 2 semanas casi todos los días. Pero allí hay algo extraordinario porque cambia el clima. Tiempo atrás el clima era muy agresivo, nublado, siempre había neblina en playas de Tijuana, y algo que marcaba mucho es que cualquier cosa que no se movía por algún tiempo se enmohecía. Todas las paredes en la parte superior estaban enmohecidas, había que estarlas limpiando con cloro cada determinado tiempo porque todo eso provocaba enfermedades respiratorias. Pero a partir de 1978 cambia el clima de manera extraordinaria y lo que antes eran de 14 a 16 grados clima promedio en el año, empieza a subir el clima de manera gradual y entonces empezamos a tener clima de 18 a 24 grados promedios en el año. Mencionaste venimos. Adolfo, ya traías una profesión, traías planes de estabilidad en algún área y encontraste por qué a Tijuana, con quién venías, en fin, platícanos de previo antes. Bueno, ese es, decías José, que la vida es emocionante, sorprendente, porque lo es. Nosotros vivíamos en la Ciudad de México, yo estudié Ingeniería Química Industrial, entonces cuando en la compañía donde estaba me invitan a venirme a Tijuana, yo tenía que abrir el área de anestésicos en el área y enseñar a los médicos a utilizar los anestésicos. Y cuando el señor Rudolf, un alemán extraordinario, me dice, queremos que te vayas a Tijuana. Y le digo a mi esposa, oye Cristina, ¿qué te parece si nos vamos a Tijuana? Dice, ¿dónde está? Le digo, bueno, mira, este es el mapa. Está cerca de Estados Unidos, pues límite. Pues vámonos, vámonos. Y ahí venimos.
Venimos y el primer contacto que tuvimos fue con el doctor Ernesto Contreras del hospital. En Playas, en Playas Contreras de Tijuana, el hospital Contreras de Playas de Tijuana. Y después de ahí rentamos y después compramos una casa en Playas de Tijuana. Pero me gustó el ambiente con los médicos. Tuvimos un contacto extraordinario con todos los médicos de Tijuana, o con muchos de ellos. Y después nos dimos cuenta que era Tijuana un área de oportunidades, porque había muchas cosas que hacer. Y empecé a trabajar y tiempo después abrimos un laboratorio de análisis clínicos, pero siempre con un proyecto en la mente. El propósito que yo tenía para mi vida era ser gerente de la compañía. Así que en 1995, estando estable, porque estábamos muy estables realmente, me invita a la compañía, a la Gerencia Nacional de Ventas, y eso era lo que yo buscaba, llenar mi ego. Ahora veo que era mi ego, ¿no? Pero lo acepté y salimos de Tijuana. No me arrepiento, porque al salir de Tijuana empezamos a ver otros tiempos, otros espacios, otras oportunidades, y algunos años después tengo mi encuentro con Jesucristo, con mi Señor, me hago cristiano y me meto a estudiar al seminario. Pero todo nace en Tijuana. En Tijuana tuve una vida muy activa en la vida de la iglesia. Dejé un grupo hermosísimo que era la masonería, porque realmente la masonería, yo encontré a Jesucristo, a mi Señor, lo encontré en la masonería. En la masonería teníamos una cena mística que teníamos en Semana Santa, y me toca leer el Evangelio según San Juan. En la masonería tenemos ritos, tenemos varias cosas que hacíamos, y todo mundo en el grado 18 tenía que encontrar la palabra sagrada. Pero preguntando a todo el grupo, oye, ¿ya lo encontraste? No. ¿Ya lo encontraste? No. A Salvador Camarena, ¿ya lo encontraste? No. A Raúl López Hidalgo, ¿ya encontraste la palabra sagrada? No. Y yo sí la encontré. Para mi sorpresa, cuando empiezo a leer el Evangelio de Juan capítulo 1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, me doy cuenta que allí estaba el secreto de lo que estaba viviendo en el grado 18. Porque en ese grado 18 hacíamos un recorrido de todo el pensamiento espiritual, religioso. Nos metíamos en todas las áreas del conocimiento de la religión, y yo le doy gracias a Dios porque a través de ese grado 18 yo tuve mi encuentro. Esta reunión en el grado 18 era muy significativa, porque mandábamos a hacer un borrego, alquilábamos una máquina y a un hombre que lo preparara, y mientras el hombre le daba vuelta al borrego para que se cocinara, nosotros teníamos la reunión en el templo. Y en la calle Sexta. En la calle Sexta, entre Avenida D y C. Entonces allí teníamos nuestro encuentro. No, señor, lo tenía así en la calle Sexta. Y entonces empezaba la ceremonia, y me toca la lectura de Juan, capítulo 1, y ahí sentí algo diferente. Porque van cambiando los conceptos, van cambiando lo que creemos. Había una reflexión hermosísima que decía la masonería: de los 6 a los 12 años, que tus hijos te teman. Pero cuando llego a la iglesia, dice la palabra de Dios en Primera de Juan capítulo 4:8, que Dios es amor. Entonces al principio era muy duro con mis hijas, porque pues me habían inculcado que el temor, mi abuelo de alguna manera me había inculcado un poco de temor porque era muy rígido, y llego a la masonería y había rigidez,
Dije, pues no está tan mal, más o menos lleva la esencia del abuelo, ¿no? Pero cuando entro a la iglesia y entiendo que Dios es amor y empieza mi conversión a través del estudio de la Biblia, porque aunque en la masonería estudiábamos la Biblia, no era lo mismo agarrar la Biblia y leerla desde el inicio hasta el final, y entonces encuentro una diferencia grandísima y entonces renuncio a la masonería. Me costó mucho trabajo renunciar, porque fui a la Gran Logia del Valle de México, a la Ciudad de México, porque yo era el presidente en ese entonces del grupo y no podía dejarlo, porque pues, habíamos hecho un compromiso, una promesa. Y voy, regreso, doy varias vueltas y me aceptan la renuncia, y desde ahí bueno, ellos se burlaban, en la masonería se burlaban, me decían señor obispo, me decían prelado, me decían, me besaban la mano, me buleaban como se dice ahora, ¿no? Pero era agradable porque no me enojaba. Éramos un grupo tan bonito. La masonería representó un grupo hermoso de convivencia, éramos puros varones. Y eso nos hacía muy especiales, ¿no? No porque no quisiéramos que la mujer participara. Los estatutos de la masonería del rito escocés antiguo y aceptado tenían esa condición de que no había mujeres, pero conocíamos el rito nacional mexicano y sabíamos de él, donde participaban hombres y mujeres, pero siempre con problemas muy serios porque el hombre y la mujer no entendían lo que buscábamos como masones, y entonces el grupo se dividía a cada momento. Nosotros no, estábamos creciendo. Yo pertenecía a Reforma Política, al grupo de Reforma Política, y la verdad es que fue una época de crecimiento tremenda. Yo recuerdo que invité 8, 10, 12 personas al grupo de la masonería. Las gentes que trabajaban conmigo, yo las invitaba a participar, y entonces vimos que el grupo de la masonería me formó en una parte de mi personalidad que necesitaba ser formada. Y Jesucristo, como mi Señor, como mi Salvador, como cristiano que soy, me di cuenta que el Señor, a través del amor, a través de la misericordia, a través de la disciplina, porque dice la palabra que el Señor a quien ama disciplina y castiga al que recibe por hijo. Y entonces cuando leo capítulo 12, 6, versículos 6 y 8, que dice que el Señor a quien ama disciplina, digo, bueno, la disciplina siempre es importante, porque la educación familiar, si no hay una disciplina determinada, que se corrompe, se rompe, se fragua, ¿no? y se divide. Y entonces lo que buscamos en todo lo que hacemos en nuestra vida es que nuestra persona pueda ser más compatible con los demás para que la vida sea abundante. No quiere decir que no tenemos problemas, porque no somos perfectos. No quiere decir que seamos santos. Somos santos en la palabra de Dios, porque cuando nos referimos a los días de todos los santos, en los días de muertos, todos los santos, es una palabra del siglo XVI, donde todos los santos eran todos los apartados de Dios, todos los que habían recibido a Cristo como su Señor y Salvador. De ahí viene esa palabra. Y entonces yo le doy gracias a Dios, porque me sigo maravillando. Dios nos da una sorpresa cada día. Me dio una sorpresa cuando conocí a Pepe, otra sorpresa cuando supe de quién era hijo, otra sorpresa, es decir, el Señor, si no nos sorprende todos los días, nuestra vida es vacía. Yo veo a mi hermano José Saldaña haciendo estas entrevistas, y veo cómo vive, cómo vibra, cómo se entrega, porque la vida es una entrega en todos los ámbitos. Y eso nos da vida, como dice la palabra. Y a propósito, es 2020, es diciembre, estamos cerca del 25. Diciembre, recordar es volver a vivir. El 25, el 2020. Bueno, es una fecha importantísima, porque natividad es una palabra latina que quiere decir nacimiento.
Y esa palabra latina va involucrada con el nacimiento de un niño. Ese niño nace para hacernos sentir que el Hijo de Dios se hizo hombre, que habitó entre nosotros, que vimos su gloria, gloria como del unigénito, dice la palabra, y ese nos hace vibrar porque Jesús no fue perfecto. Jesús se enojó, Jesús corrió a los mercaderes del templo, él hizo un hato de cuerdas, pero razonándolo, empezó a atar ese hato de cuerdas poco a poco y en el momento los sacó a todos, los golpeó y hizo algunas cosas porque Dios es un Dios de orden. Entonces, este nacimiento nos habla de que habemos pobres, hay gente rica, hay gente de clase media, pero Jesús al morir, al nacer en un establo entre animales, nos muestra la humildad, nos muestra que ser manso y humilde de corazón siempre trae algo positivo a nuestra vida. Y aparte Él es la luz del mundo, dice el profeta Isaías, que la oscuridad no prevalecerá, sino que un niño nos es nacido, dice la palabra, un niño nos es nacido. Y ese nacimiento nos trae esperanza, nos llena de fe, nos llena a cada uno de nosotros de misericordia. Y esa misericordia es el cariño y el cuidado que le tenemos a la gente que nos rodea. Tiempo, coincidencias, momentos, ¿cómo los conjugas en la vida? Bueno, una coincidencia es que me encuentro con mi familia en esos días de la masonería y con respecto a Cristo, me encuentro que coinciden en la disciplina, no en el amor, en la disciplina, y entonces esa coincidencia de la disciplina con la disciplina del Señor, porque dice que el Señor a quien ama disciplina, Él no disciplina con amor. La benignidad, una cosa es la bondad. La bondad es lo que tú vacías a la gente de todo corazón, lo que das de todo corazón. Pero la benignidad es, tú das con medida, pero esa medida tiene que traer como consecuencia algo positivo. Hay una historia en la Biblia del hijo pródigo. Este hijo pródigo que menciona el Evangelio según San Lucas, dice que este hijo pidió su herencia y entonces el padre tenía 2 hijos y el hijo menor decide probar suerte, así describe la palabra, y le dan todo el dinero y se va. Y dilapida todo el dinero y cuando está en pobreza, porque se gasta, dilapida todo, está pensando porque los judíos no podían criar cerdos o trabajar criando cerdos. Y este chamaco empieza a trabajar atendiendo cerdos. Los cerdos comían algarrobas, un alimento muy sabroso para los animales. Y él empieza a recordar, en la casa de mi padre teníamos abundancia. Ya sé qué voy a hacer. Le voy a pedir perdón, que me perdone, que no razoné lo que había hecho y que me acepte de nuevo. Él estaba reconociendo que había fallado y así también nos hace este tiempo de Navidad. Nos hace reconocer que fallamos muchas veces. No 1, 2, 3, que fallamos muchas veces, pero el problema no es que nos caigamos, sino el problema es cómo nos levantamos, cómo superamos la situación. En estos momentos, un mensaje para el joven, para el niño, para el adulto, en momentos tan complicados como el 2020. Bueno, dice Primera de Pedro 5:7, dice que echemos nuestras cargas sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros. Es decir, la pandemia no nos debe de acobardar, no nos debe de deprimir, no nos debe de frustrar, sino esta pandemia sabemos que va a pasar, pero tenemos que pasar esta pandemia con alegría, con buenas ideas, con salidas diferentes. Nos hace creativos esta pandemia porque los jóvenes ahora son verdaderamente listos.
los jóvenes planean, tienen proyectos, los sacan adelante, prosperan, se vuelven exitosos. Esta pandemia nos ha encerrado, pero nos ha encerrado para conocernos mejor el hombre y la mujer. A lo mejor tiempo atrás, si estábamos mucho tiempo en la casa los hombres, la mujer ya no nos quería ver, pero ahora es diferente. A mí me pasó cuando dejé de viajar. Cuando dejé de viajar, porque yo viajaba por todo el país, cuando dejé de viajar, mi esposa no sabe qué hacer conmigo, porque allí estaba. Ella agarraba su carro y andaba por todas partes, ¿no? Pero llego yo y cambian las cosas. Hoy no. Hoy con la filosofía de la vida, con la filosofía que la vida nos enseña para aprender de las oportunidades que tenemos, nos permite que padres e hijos tengamos más tiempo, pero un tiempo de mucha calidad que no tuvimos tiempo atrás. Yo le doy gracias a Dios porque esta pandemia nos enseña muchas cosas. Primero, administrar los recursos, no gastar tanto. Segunda, que la relación personal se vuelve más intensa. Y tercero, que nos acercamos al Todopoderoso con más facilidad, porque Él tiene cuidado de nosotros. Por eso dice Pedro que pongamos nuestras cargas sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Muchas gracias, Adolfo Ramírez Cruz.